Entonces, yo te diría, son dos las razones por las cuales es importante la controversia. La primera es porque hace funcionar al sistema constitucional y estos tres niveles de gobierno, o sea, municipio, Estado y ahora la controversia presentada por Laura Rojas a nombre del Congreso, son un contrapeso a una decisión atropellada del presidente de pasar por alto el gran pacto por la seguridad que aprobó la reforma constitucional de 2019. O sea, eso hay que tenerlo en mente. En 2019 hay un gran pacto en el que todos coinciden, en el que hay que construir una Guardia Nacional civil, hay que reformar profundamente las policías y hay que desmilitarizar gradualmente la seguridad pública. El presidente hace de lado ese gran pacto nacional, se lanza por la libre con la idea de que él unilateralmente y sin supervisión pueda disponer a contentillo del ejército. Y lo que estamos viendo es el contrapeso constitucional de los otros órganos constitucionales que dice, oigan, no, un momentito, esto no es una decisión del gobierno de usted, esto es un problema de Estado y todos tenemos que entrarle. Entonces, bien por nuestro sistema constitucional que está funcionando y que está llevando a quien corresponde, a la Corte, decidir sobre la constitucionalidad del actuar presidencial o no. Pero por otra parte, creo que también es importante en términos de la política de seguridad, porque justo lo que vimos en Celaya es lo que hemos visto a lo largo de estos casi 15 años de militarización de la seguridad pública, Carmen, que es el ejército actúa sin prever adecuadamente las consecuencias y en vez de contener la violencia, la detona. Eso fue lo que pasó en Celaya. O sea, en Celaya hay una acción del ejército que detona una crisis de violencia brutal en todo el estado. Eso se ha repetido una y mil veces a lo largo de toda la guerra contra las drogas. Y eso se ha repetido una y mil veces porque no hay fiscalización, porque no hay una debida regulación del actuar de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y eso es exactamente lo que está exigiendo Laura Rojas con la controversia constitucional que presentó como presidenta del Congreso. Que se ciña el uso de las Fuerzas Armadas a un régimen transitorio que la Constitución expresamente plasmó en la reforma del Gran Pacto de 2019, pero que además es un régimen que ya conocíamos y del que estamos obligados por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se nos condenó precisamente por usar sin controles al ejército, un ejército que desapareció a civiles, el caso Alvarado. Entonces, como garantía de no repetición de la desaparición de civiles inocentes por parte de su propio ejército, estamos obligados a un régimen de fiscalización, regulación y subordinación de las Fuerzas Armadas al usarlas en seguridad pública. Ya está habilitado el presidente para desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fue una reforma que se aprobó de manera unánime por todos los partidos políticos, porque además reconocemos que mientras no haya policías locales y policía federal capaces de afrontar por sí solas el crimen organizado, sí se necesita la ayuda de las Fuerzas Armadas para hacerlo. Entonces, esa es la primera parte. Sin embargo, esa misma reforma establece la manera en la que el presidente de la República debe de ordenar el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas. Y entonces lo que hicimos fue retomar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia de nuestra propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente la que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que dice que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe realizarse bajo 5 criterios que son, en primer lugar, que debe de ser una actuación extraordinaria, que tiene que ser una actuación subordinada a un mando civil, complementaria a lo que hace de manera regular las policías, que tiene que estar regulada, es decir, tiene que estar muy claro cuáles son los protocolos, los procedimientos, y que tiene que estar fiscalizada. Entonces, cuando uno lee el acuerdo que emitió el Poder Ejecutivo Federal el pasado 11 de mayo, de entrada saltan dos cosas muy evidentes. El acuerdo dice, despliega a las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional hasta el 2024. Y cuando uno revisa lo que significa cada una de estas condiciones en estas dos sentencias, pues te dice que no puede ser así de amplio el despliegue de las Fuerzas Armadas. Es decir, se tiene que revisar. Acabamos de ver lo que pasó en Guanajuato el fin de semana, entonces se dice, a ver, en Guanajuato hay una situación muy grave, enviemos a las Fuerzas Armadas a Guanajuato durante un tiempo establecido.
¿Por qué? Porque se necesita y se justifican las razones. Pero no lo dejas abierto a que sea en todo el territorio nacional durante prácticamente todo el sexenio. Otra cosa que es importante es que dice que el secretario de Seguridad Ciudadana se coordinará con el secretario de la Defensa Nacional y con el secretario de Marina. Claramente, coordinación no es lo mismo que subordinación. Un tercer tema importante, la fiscalización. El acuerdo establece que las Fuerzas Armadas serán fiscalizadas por sus propios órganos internos de control, tanto de la Sedena como de la Marina. Nuevamente, para este caso específico, lo que se requiere es una fiscalización externa, no interna, o sea, no que se fiscalicen ellos mismos o se supervisen ellos mismos, sino que tiene que ser un órgano independiente de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eso, y además hay otra cosa que es importante decir, que es que el acuerdo traspasa las facultades de la Guardia Nacional que están establecidas en la ley de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas en este decreto. Y para ponerlo en términos muy sencillos, Carmen, es como si el Poder Ejecutivo emitiera mañana un acuerdo en el que faculta a la Secretaría de Cultura a recaudar impuestos. Eso no lo, que es una facultad de la Secretaría de Hacienda. Eso no lo puede hacer un acuerdo administrativo. Se necesita una ley para, en todo caso, establecer las facultades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces, en efecto, yo tengo la facultad como presidenta de la Cámara de Diputados de pedirle a la Corte que revise la constitucionalidad de este acuerdo con el único fin, Carmen, de que las Fuerzas Armadas tengan certeza, seguridad jurídica en el marco de su actuación. ¿Por qué? Porque si ahora las Fuerzas Armadas detienen a un criminal bajo este acuerdo y se determina que es inconstitucional, o bueno, o alguien interpreta que es inconstitucional, digamos, los defensores de ese criminal pueden ir a ampararse en contra del acuerdo y si resulta que es inconstitucional, entonces van a tener que liberar al criminal. Así de grave es la situación y por eso es importante que, que haya certeza sobre si es constitucional o no. Y por otro lado, que a la brevedad, como ya lo dijo el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Congreso emita una ley para regular todo esto y que ya no esté a merced de un acuerdo administrativo por parte del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, es muy importante decirlo. Decidí usar la facultad que me da el reglamento para llevar este tema a la Corte, estando muy consciente de las posiciones de los grupos parlamentarios. Yo lo hice, digamos, lo avisé, lo comuniqué a los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo, por supuesto, al coordinador de la mayoría. Ellos sabían de esta intención desde antes. Sin embargo, yo soy muy respetuosa de las posiciones de cada grupo y me pareció importante que si el reglamento le da la facultad a la presidenta de la Cámara de llevar este caso tan relevante para el país, más allá de posiciones políticas, se tenía que hacer. O sea, vale la pena. Ahí está la facultad legal, no hay duda sobre eso. Y creo que incluso hay que hacer una reflexión sobre eso. Creo que si el reglamento establece que es una facultad unipersonal de la presidenta, independientemente de la opinión de los grupos parlamentarios, es por una razón, es precisamente porque a veces no hay consenso sobre los temas